Y yo estaba de que, ay, qué raro. Y ya después empecé a ver y no encontraba mi vuelo en la pantalla. Me fui a otras pantallas y no encontraba mi vuelo. Y yo dije, extraño. Las maletas y todo para la gran estación. Pasamos rápido al súper por unos snacks para el camino. Después tomamos el bus. El bus nos dejó literal afuera de la puerta del aeropuerto. Este aeropuerto es muy especial porque comparte frontera con Francia y Suiza. Pensé que iba a estar más grande, pero no está tan grande. Me despedí rápido de David, la verdad fue un proceso como difícil, pero que lo quisimos pasar rápido para no tener como que la despedida larga y todo eso, pero ajá. Miren, ya. Y les estoy enseñando por lo general qué tanto espacio les dan en los asientos para que también sepan si les conviene o no viajar con esa aerolínea. A pesar que era un vuelo corto, nos dieron el sándwich vegetariano, una soda y me encantó el detalle de la servilletita. Bueno, ya me bajé aquí en Ámsterdam y sí me acuerdo de esta parte que fue donde agarré el de Ámsterdam para base. Vengo siguiendo a estas personas que están enfrente de mí porque ellos van a México. Ya vimos en la pantalla que es el E5. A ver qué pasa. Tenemos que pasar por migración. Básicamente durante todo el aeropuerto hay señalamientos, aunque yo la otra vez medio me perdí, pero nosotros vamos ahorita a la E y aquí está. Esperemos que encontremos más adelante de estas cosas. Mírenos hasta tienda Chanel entre la zona 2 y 3. No lo sé si alcancemos. Ah, miren, aquí está. Creo que si me hubiera parado en el otro lugar porque no veo en ninguna parte los para plantar. Qué bonito. Pero no voy a comprar muchas cosas porque yo sé que voy a volver. Ya que vuelva, ahora sí, como que visité, ahora sí voy a poder hacer algo así. No tuve que caminar tanto como lo pensé. Y pues miren, aquí está la pantalla que dice que a las 2:30 sale el vuelo y te dice como que te esperes, te dice el nombre del vuelo. Siempre fíjense muy atentos porque cuando es un aeropuerto grande hay muchos vuelos similares a las mismas horas, entonces para que no se vayan a confundir. Voy a regresarme para ver qué puedo agarrar. No me voy al baño, me voy a regresar a ver qué puedo agarrar. A ver si alcanzo a encontrar el museo. Me gustaría, pero no sé bien dónde está. Entonces agarré este carrito para cargar las cosas e irme un ratito porque todavía tenemos tiempo. Tenemos como una hora, entonces podemos ir a regresarnos a las tienditas. Muy contenta de que se me dieran los tiempos para encontrar este museo que no pude visitar en la primera vez. La verdad está pequeñito, pero vale la pena si tienes un tiempecito. De ahí estaba tratando de asimilar que ya me estaba regresando y sí me sentía más triste, la verdad. Como les dije, les estaba enseñando un poco del espacio. Te dan tus mantitas, te dan también tus audífonos para que vean más o menos la entrada del tipo de audífonos. Después de un rato nos dieron un snack que es como el sándwich famoso de esta aerolínea. Agua, de ahí les estaba enseñando un poco de las películas que hay disponibles, que la verdad sí son varias. También todo lo que puedes hacer, de que jugar, ver conciertos, música, etcétera. Yo me puse a ver la película que tenía muchas ganas de verla en el cine, pero no la pude ver. Ay, nos trajeron nuestra comida que la verdad no estaba tan rica, era pollo que era algo con papas y creo que queso. La verdad estaba como muy rarito para mí, pero sí me lo comí porque traía mucha hambre. La neta, yo aproveché mucho este viaje para ver varias películas porque tenía planeado no dormirme tantas horas porque iba a llegar a México medianoche y no quería tener jet lag. Nos dieron unas galletitas súper tradicionales de Ámsterdam, tecito. Yo la estaba pasando muy a gusto y tratando de mantenerme despierta. La verdad, esta aerolínea me gustó bastante, como el servicio y todas las comidas que te dan, que es bastante y te hacen más amena la estancia en el avión. Ya casi cuando íbamos a aterrizar nos dieron como que nuestro desayuno, que era como una pastita, como un postrecito y unos molletes. Te dan a elegir como entre dos diferentes desayunos y de repente ya empezamos a ver por la ventanilla México, nuestro país querido, y exactamente ahí la capital, que es
enorme, inmensa. Yo cada vez que la veo me siento en casa porque, por si no saben, yo nací por allá. Y yo estaba súper contenta sin saber todo lo que se me venía. Ahorita ustedes van a ver. Cambia la hora bien raro, no sé por qué pasamos de la mañana. No le entiendo. Quería asomarme, pero está lloviendo literal, cayendo una llovizna. Pero está lloviendo súper fuerte. Ahí va el tren. Este es el que tenemos que tomar ahorita. Te piden tu pase de abordar. Lo checan nada más, no lo revisan electrónicamente. Y pues ya después siguen estas escaleras para subir. También hay buses, según yo, que te llevan para la terminal. Va a llegar, el de nosotros llega en 1 minuto. Entonces la gente ya se está parando, acomodando para alcanzar asiento. Ahora vamos a ver en la pantalla, a ver si aquí se aparece mi vuelo. Y hay unas filas enormes. Esperemos que sí salga nuestro avión y no pase nada malo. En la mayoría de aeropuertos hay diferentes redes de Wi-Fi. Aquí en la CDMX tienes como unas 3 o 4 opciones. Yo me conecté luego porque no traía internet para saber qué era lo que estaba pasando. Siento que algo está raro. Tienes que pasar como si no hubiera pasado nada. Si no estás, no abordaste tú, no nosotros. No, es a las 9 de la noche. Por eso, normal, pasa seguridad, como si fueras a tomar tu vuelo. Toda la gente que también están aquí esperando, todos los vuelos aparece que están demorados y no aparece mi vuelo. Cancelaron el vuelo y todo un show porque hay demasiada gente, o sea, es una locura toda la gente que está aquí. Y esto fue, o sea, no es porque la aerolínea te explique ni nada, es porque tú tienes que ir a preguntar. A mí un muchacho que ya le habían cancelado en la mañana el vuelo me dijo que él había ido a recoger su maleta y todo, y más o menos me explicó qué onda, pues. Ya después yo fui a tratar de preguntar acá arriba, que acá arriba es donde está el desastre de toda la gente y donde está, pues, todo Aeroméxico, o sea. Y pues ya. Estoy bien agradecida porque aquí está. Se va por acá y luego va por allá y entra por allá. Ya son las 4:26 de la mañana, o sea, ya pasaron muchas horas y todavía no pasamos y estamos cerca de la mitad apenas. Está súper enorme la fila, más de lo que pensaba. Me arden los ojos, me arden las piernas de estar parada. Desde las 12 estamos formados, pero 2 horas no atendieron. Alrededor de las 11 de la mañana del día siguiente fue que ya me liberé con mi vuelo que salía hasta el otro día, más o menos al mediodía. Entonces me tuve que quedar a dormir, tenía que elegir un lugar para poder dormir. Claro, esto no lo pagaba la aerolínea y me quedé en estas cápsulas famosas que están dentro del aeropuerto. Tengan mucho cuidado a la hora de elegirla porque hay como 3, si no me equivoco, que están alrededor. Uno en la terminal 1, otro en la terminal 2 y otro por fuera. No es súper comodísimo, pero es toda una experiencia que si te gustaría visitarla, te la recomiendo. Tienes tu espacio perfecto para guardar tus cosas y ajá. Oh, tecnología. Ahí viene mi toalla. Entonces fácilmente sí cabe mi equipaje ahí. ¡Qué emoción! Aquí les estaba enseñando un poquito de cómo luce la cápsula. La verdad, esto es de las cosas que lo hicieron más popular o viral, que es como si estuvieras como en el tipo espacio, que es lo que nos cuentan en las películas de Hollywood. Tienes el espacio, la verdad, suficiente para poderte mover, pero no es como una habitación ni nada de eso. Tienes mesita para que, pues, si quieres trabajar o comer o algo. Hasta una televisión pequeña cabe ahí para que puedas entretenerte. Tiene cable, internet. Está prohibido hacer ruido, así es que todo lo escuchas por audífonos. La 1:28 de la mañana.
me levanté y quería ir al baño, pero estuvo muy rara la situación ahí donde dormimos. Todo está saliendo en tiempo, ya tienen sus salas, entonces me alegro mucho por todas las chicas que conocí y personas que conocí que tenían sus viajes y pues que había pasado esto. Ayer, aquí donde dice solo personal autorizado entre el Gran Pastor, sí, el Gran Pastor y el Hertz, aquí te metías para hacer fila. Fue sorprendente para mí estar todo un día completo, bueno, como 2 días ahí en el aeropuerto, que yo ya me sentía como mi casa, la verdad. Y aquí les estaba tratando de explicar más o menos todo lo que caminamos en filas y hoy no, todo un desastre, pero sí. Miren, aquí en la puerta 3 está lo que es el Metrobús, donde los módulos donde pueden comprar su tarjeta con pago con tarjeta bancaria, de que ya ven que con el chip TIN o así con la terminal. Igual aquí está para que puedas pagar con monedas, tomas tu ticket, aquí los billetes, y aquí está para que tu tarjeta, para que puedas tú recargarla, o si en dado caso que no tienes tarjeta, aquí te sale tu nueva tarjeta, cuesta 45 pesos, pues para en efectivo, con banco, o sea, con tu tarjeta bancaria o Cody. La verdad, Cody nunca lo he usado y pues viene en estos idiomas: español, inglés y francés. Adentro es donde sales y puedes tomar tu bus que te va a llevar a cerca de donde puedes tomar el metro. Y el bus se paga, cuando te subes ahí le pagas al señor, no es necesario como alguna máquina especial. Miren, en esta clínica tienen diferentes vacunas que tiene la UNAM, es como otra sede y está muy padre. Yo aquí fue donde vine a vacunarme contra la fiebre amarilla hace como unos, ¿qué serán? 6 años, ya ni me acuerdo. Esas vacunas no son tan fáciles de encontrar, entonces aquí era donde sí tenían disponibilidad. Miren, aquí pueden encontrar diferentes comidas. Aquí hay bastante gente, pues, tanto que trabaja aquí, pues más que nada trabajadores a lo que vean. Ah, miren, también tenemos Banorte en la Terminal 2. Este es en la segunda planta. 7-Eleven. Pues aquí más que nada cafecitos, susheritas, ahí. Aquí van a encontrar. También hay baños en esta sección. Mira, y Santander está muy curado porque adentro tienen bancos que vas y te van a atender y todo. Eso me encantó. Aparte que yo la empecé a las 12. Ahorita que son las 3, pues miren, ya se está llenando otra vez y está una fila enorme. Pues ya nos duchamos la misma ruta, pero sí ya me siento más fresca. De que ya el cabello me lo sequé con la secadora, si sirve bien. Ya no me puse crema y pues a dormir, yo creo que unas 2 horitas nada más. Porque quiero ir a desayunar. Bueno, nada, a comer, a desayunar y de ahí ya nos vamos. Miren, de este lado son los camioncitos, que van para la Terminal 1. Entonces aquí te vas por esta orillita. Y me dijeron, sí, por eso está el cruce de peatones aquí. Ok, todo derecho y se van a salir. Luego a mano izquierda, seguir derecho, cruzar un semáforo bien raro. Y porque, o sea, la gente se cruza cuando está en rojo y cuando está en verde casi te atropellan, o sea, para el peatonal. Y ahí van a encontrar todos los puestitos. Ya vieron un poquito de la travesía para ir a comprar, entonces al final del día compré esta gelatina por 17 pesitos con una señora súper buena onda, así de que muy tierna, y tenía desde 15 pesos creo la gelatina, o 10 pesos la que era solo de sabor, sin leche. Y ahí mismo me compré estas frutas por 10 pesos, no sé si me las dejen pasar, pero si me las dejan pasar todo bien, que yo creo que sí, porque he probado con fruta así como manzana y sí te dejan. También compré mi tamalito de dulce, había de mole y chile verde, algo así, habían otros 2, pero pues me compré el de dulce porque pues es como más, me acuerda más mi niñez, pues. Me compré también ahí mismo un tamalito, un atolito de arroz, también tenía de chocolate y no me acuerdo qué otro sabor. Estaba muy rico y al final tenía un poquito del arroz con leche. Entre estas dos cosas fueron 34 pesos. No pregunté cuánto costaba cada cosa, solamente pues ya pagué. Pero pues yo traía un presupuesto súper cortito, me dio mucha risa porque haz de cuenta que yo traía como menos de 150 pesos porque de mensa no me regresé a sacar dinero y yo pensé que tenía un billete más grande, entonces iba en los puestecitos de que
Así de que, a ver, tengo 20 pesos, compro un taco, así como, por eso en un principio compré un taco de salchicha argentina por 20 pesos. Y estos tacos 20 pesos cada uno con papas fritas arriba, muy buenas, de adobada y suadero, no tenía que faltar. Los dos son de doble tortilla, ya saben que aquí se come doble tortilla. Y ahorita la gente de otro vuelo está queriendo sabotear nuestro vuelo. Según el de nosotros iba a salir y pues el de ellos ya se lo cancelaron y se vinieron aquí a pelear de que no van a dejar que se vaya el vuelo. Entonces está hecho una locura. Espero que no lo cancelen porque a lo que he visto todos los de este día lo han cancelado. Nos tocó asiento de emergencia, salida de emergencia. Entonces siempre en estos asientos no te dejan tener nada enfrente. Todito lo van a meter aquí arriba. Entonces pues son más amplios debido a esto. Fue bastante pesado el regreso a casa. Yo estaba bien nerviosa porque el avión hacía unos ruidos bien extraños, temiendo que nos pasara algo, pero ni modo, tocaba regresar a casa. Y les dejo unos ejemplos de cómo sonaba el avión. Durante todo este trayecto me ha tocado ver varios cerros quemados. Aquí les va un mini resumen de mi travesía para regresar a casa. En cuanto llegué, salieron todas las maletas, menos la mía. Sí, la habían perdido. Pasaron como unos 2 días de desesperación porque tenía todos mis chocolates, todos mis recuerdos, mis quesitos, todo. Pero Nat y yo la salvamos. En su Insta pueden encontrar el vlog, si no me equivoco, de todo lo que pasó, porque la verdad yo ya no tenía energía ni estaba bien mentalmente para poder como grabar y todo eso. Entonces aquí está un poco de las tomas de lo que pasó. Me quedé creo que como unos 4 o 5 días más porque también ellas me invitaron a quedarme debido a que era el cumpleaños de la Michi, la cual nos las pasamos súper a gusto, y en verdad quiero agradecerles que me hayan apoyado mentalmente y emocionalmente en todo este rato, pero siento que tenía que pasar por todo esto para poder aprender una gran lección. Soñaba con que llegara este momento en el cual ya estaba a cargo de la comida. El momento llegó, ya somos grandes. Como pasan los carros entre la terminal, entre la puerta 6 y la puerta 5 es donde pueden encontrar este túnel. Puedes ir a otras partes, creo que a un hotel, no estoy muy segura, pero aquí te aparece que está para que puedas tomar el aerotren. Entonces, sí, ¿qué está pasando? Pero al mismo tiempo estaba viendo que había unas filas enormes y yo dije, bueno, se lo perdieron. Se lo perdieron. Si siguieran a la Nat se hubieran dado cuenta de nuestra emoción genuina, y más el de ella cuando se enteró de que sí venía para acá y el del megacable. Pero sí, aquí anduvimos, andamos esperando que ya tengamos internet. Y ahí está el maní. Robando cámaras. Sí. Muy bellaco. Muy bellaco.